¿Sabías que, a veces, lo más sanador que puedes ofrecer a alguien es tu simple presencia? En una aldea escondida entre montañas y ríos claros, vivía un anciano de cabellos blancos como la nieve y ojos que reflejaban el cielo después de la lluvia. No hablaba mucho, y cuando lo hacía, sus palabras eran simples, como piedras lisas encontradas en la orilla de un arroyo. Aún así, cada semana, hombres y mujeres de aldeas lejanas emprendían largos caminos para llegar hasta él. No venían buscando respuestas a grandes enigmas ni remedios para sus males. Se sentaban a su lado en silencio, bajo la sombra de un viejo ciruelo, y algo sutil ocurría. Sus corazones se volvían más ligeros, sus preocupaciones se disolvían como la niebla con el amanecer. No había ritual, ni fórmulas, ni discursos. El anciano solo estaba allí, completamente presente, como la montaña que no se esfuerza por ser montaña, pero sostiene la vida de todo lo que la rodea. Su sola presencia parecía recordarle a cada visitante que, en lo más profundo, todo estaba bien, y que la paz no se encuentra buscando, sino permitiendo ser. En aquel mismo pueblo vivía un joven inquieto, con el corazón lleno de preguntas y las manos siempre buscando hacer algo para sentirse útil. Se sentía como una sombra que pasaba desapercibida, y cada vez que veía a la gente recorrer largas distancias para sentarse junto al anciano, un nudo de incomprensión se apretaba en su pecho. Un día, incapaz de contener su curiosidad, se acercó al maestro que descansaba bajo el viejo ciruelo. «Maestro», dijo con voz temblorosa, «¿qué tienen los demás que yo no? ¿Por qué nadie viene a mí como vienen a ti?» El anciano, que observaba el vaivén de las hojas con la calma de quien escucha al viento, giró lentamente la mirada hacia el muchacho. No hubo reproche en sus ojos, sino una dulzura que parecía abrazar sin tocar. Sonrió, una sonrisa pequeña pero tan profunda como un lago en calma. No pronunció palabra. Solo hizo un gesto con la mano, señalando un espacio vacío junto a él. El muchacho, algo confundido, obedeció y se sentó. Y así, sin preguntas ni respuestas, comenzó un diálogo que no necesitaba sonidos. El sol dibujaba lentos senderos de luz sobre las montañas, cuando el anciano, con la serenidad de quien no tiene prisa, fijó su mirada en el horizonte. No dijo nada, no hizo gesto alguno, solo estaba ahí, respirando en silencio. Como si el mundo entero se hubiera detenido a su alrededor. El joven, acostumbrado al ruido de las conversaciones y a la urgencia de obtener respuestas, comenzó a inquietarse. Movía las manos, miraba el suelo, tosía suavemente, pero el anciano permanecía inmóvil, tan firme y sereno como una roca bañada por el río. Pasaron los minutos, quizá horas, y algo extraño empezó a ocurrir. La incomodidad del muchacho se fue disolviendo, como la niebla bajo el sol de la mañana. Su respiración, antes agitada, se volvió profunda y acompasada. Los pensamientos que zumbaban en su mente comenzaron a espaciarse, dejando claros de calma donde antes solo había ruido. No había palabras entre ellos, pero en ese silencio el joven sintió, por primera vez, la presencia total de otro ser humano, y comprendió que a veces la enseñanza más profunda se transmite sin pronunciar una sola sílaba. El anciano giró levemente el rostro hacia el muchacho, como si estuviera contemplando no solo su figura, sino el movimiento invisible de su espíritu. Con voz baja, pausada, dejó caer sus palabras como hojas sobre el agua. Cuando un lago está agitado, dijo, incluso la más hermosa montaña se ve distorsionada en su reflejo. Pero cuando el agua se aquieta, la montaña se muestra tal cual es, sin añadir ni quitar nada. Así es el corazón humano. El joven frunció el ceño, intentando entender. El anciano continuó. Cuando estás verdaderamente en paz contigo mismo, te vuelves como ese lago sereno.
Los que se acercan a ti no ven tus gestos, ni tus palabras, ni tus logros. Ven, sin darse cuenta, su propio reflejo en tu calma, y eso les recuerda que también ellos pueden estar en paz. Guardó silencio un momento y sonrió. No es magia ni un don especial. Es el simple arte de habitarte por completo. Cuando eso ocurre, no necesitas convencer, ni sanar, ni enseñar. Tu serenidad hará el trabajo por ti. Igual que el agua tranquila refleja el cielo sin esfuerzo. El joven, movido por una curiosidad que ya no buscaba respuestas rápidas, comenzó a acompañar al anciano desde el amanecer hasta que el sol se ocultaba detrás de las colinas. Al principio, esperaba encontrar algún ritual secreto, una enseñanza escondida en símbolos o frases profundas. Pero los días pasaban y el anciano solo barría el patio, bebía té, observaba las nubes o escuchaba el murmullo del río. No había discursos ni instrucciones, solo presencia. Poco a poco, el joven empezó a notar algo extraño. Su respiración se volvía más lenta, sus hombros menos tensos. Las ganas de demostrar algo o de llenar los silencios se desvanecían. Comprendió que la serenidad del anciano no era un truco, sino el fruto de estar completo en cada instante. Un atardecer, mientras las últimas luces pintaban el cielo, el muchacho sintió que no tenía nada que agregar ni nada que ocultar. Por primera vez, no buscaba impresionar a nadie, ni siquiera a sí mismo. En ese momento entendió. La calma era un regalo invisible, un abrazo silencioso que no necesitaba envoltorio. Y era un obsequio que cualquiera, incluso él, podía ofrecer. Aquel día, mientras el sol apenas se filtraba entre las hojas del viejo ciruelo, un niño llegó corriendo al patio, con las mejillas empapadas y el pecho agitado por el llanto. El joven, sorprendido, buscó en su mente palabras para consolarlo, pero ninguna parecía suficiente. Entonces recordó las largas jornadas junto al anciano, donde el silencio había sido más elocuente que cualquier discurso. Sin pensar demasiado, se inclinó, tomó al niño en sus brazos y lo sostuvo contra su pecho. No dijo nada, solo respiró profundamente como había aprendido, permitiendo que su calma se extendiera como un río tranquilo. Al principio, el niño seguía sollozando, sus pequeñas manos aferradas con fuerza, pero poco a poco, su respiración comenzó a acompasarse con la del joven. El temblor cedió, los sollozos se transformaron en suspiros, y, finalmente, en una sonrisa tímida, como un rayo de sol asomando tras la tormenta. En ese instante, el joven entendió que la verdadera ayuda no siempre nace de las palabras, sino de ofrecer un espacio donde el corazón del otro pueda descansar. Con el eco del abrazo aún vivo en su memoria, el joven se retiró a la sombra del mismo ciruelo, donde tantas veces había visto al anciano reposar. Allí, mientras observaba cómo las hojas danzaban suavemente con el viento, una claridad se abrió paso en su interior. Comprendió, con la certeza silenciosa que no necesita explicación, que el anciano nunca había poseído un poder secreto inaccesible. No había fórmulas ocultas ni dones misteriosos. Lo que lo hacía especial era, precisamente, su renuncia a querer ser especial. El joven vio que, toda su vida, había intentado adornarse con gestos y palabras para llamar la atención, creyendo que así sería valioso. Pero ahora entendía que, al dejar de luchar por impresionar, se abría un espacio donde otros podían respirar sin sentirse juzgados ni medidos. El verdadero poder, pensó, no está en brillar más que los demás, sino en ser como la tierra blanda que acoge la semilla, presente, silenciosa, fértil. En esa simplicidad, la presencia se vuelve refugio, y el corazón del otro encuentra reposo sin que se le pida nada a cambio. Los años pasaron y el joven,
Antes inquieto y ansioso por ser reconocido, se transformó en un hombre cuya simple existencia irradiaba calma. La gente del pueblo comenzó a acercarse a él, no por palabras ingeniosas ni por consejos precisos, sino por la quietud que lo envolvía, por la paz que parecía emanar de cada gesto silencioso. Al igual que el anciano que lo había guiado, descubrió que no se trataba de enseñar, sino de ser. Su presencia era un refugio donde otros podían soltar cargas, respirar profundo y recordar su propia naturaleza serena. Cada persona que se sentaba a su lado encontraba un espacio seguro para escucharse, para sentir sin apuro, para descansar del ruido del mundo. El legado del anciano, entonces, no murió con él. Vivió a través del joven y luego a través de quienes habían aprendido a recibir la paz de la presencia. Comprendió que la verdadera enseñanza nunca se impone, se transmite en el silencio, en la atención plena, en la entrega sin esfuerzo. Y así, el mensaje se mantenía vivo. Cuando eres simplemente tú, tu presencia sana. Y al sanar, tocas la vida de otros sin siquiera proponértelo. La sabiduría taoísta no se escribe en libros, ni se proclama con voz alta. Se respira, se siente, se refleja en cada ser dispuesto a dejar su ego a un lado y abrir espacio para la quietud. En ese regalo silencioso reside la eternidad de la enseñanza.